A nosotros no nos gusta hablar con Dios. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Si la fuente de vida es Dios, si el que puede cambiar todas las cosas es el Señor. Amén. Entonces yo los insto a que busquemos más de la presencia del Señor. ¿Sabe? El ayuno rompe cadenas, pudre yugo. Pero usted y yo lo necesitamos, ¿sabe? Para quebrantar la carne, para poder luchar contra algo que hay en nuestro interior y que viene desde el principio. Y tú y yo lo necesitamos. Creemos que somos fuertes, pero no somos fuertes. Porque a la final de todo, tú te vas a dar cuenta y te vas a poner las manos en la cabeza y le vas a decir: Señor, perdí el tiempo. ¿Qué hice en el tiempo que tú me diste? Ayudé a muchos y me perdí yo, Señor. Mi corazón está lejos de ti. Tu palabra vive en mi boca, pero mi corazón está lejos de ti. Son dos cosas diferentes. Te puede tener la palabra, pero a Dios lejos de su corazón. Y necesitamos que la iglesia del Señor se avive. Pedimos avivamiento, pero lo estamos buscando. ¿Dónde tú puedes obtener el poder, la autoridad, si no oras al Señor para que Él te supla ese poder, para que te dé la autoridad, para que tú te puedas ceñir de lo que Él te ha dado, para que puedas utilizar las armas que Él ya te ha entregado? Por eso es que el pueblo de Dios está dormido. Y aunque más y más le hablemos, sigue en un ir y venir. ¿Sabes? Pero va a llegar un día en que vamos a ser raptados. Si estamos vivos, si no hemos partido a la presencia de Dios, gloria a Dios, ojalá partamos con Él. Ojalá. Porque esta es una carrera que tenemos que librar para poder alcanzar el premio. Y nosotros estamos aquí por eso, para alcanzar el premio. Pero para alcanzar el premio tenemos que morir a nosotros. Dejar morir las cosas de la carne y que las cosas del Espíritu vivan en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Yo los invito, ¿verdad?, a ir a Hechos, capítulo 16, versículo 6 en adelante. Gloria al Señor. No me voy a enfrascar todavía en la oración de Pablo, una oración de poder. Quiero anteponerme a todo eso, irme cuando Pablo iba a comenzar su segundo viaje. Cuando Pablo quería ir a visitar a las iglesias establecidas en su primer viaje, pero que en el ir y el querer llegar más allá de Asia, porque él estaba y conquistó y colocó iglesias en Asia Menor, él quería entrar más profundo en Asia, pero el Espíritu le dijo que no era el momento, que no debería ir allá, ¿verdad? Entonces él comienza su segundo viaje, un segundo viaje, y lleva consigo a Lucas, a Timoteo, lleva a Silas como acompañantes. Era una larga travesía. No se sabía con qué se iba a encontrar. Pero las iglesias establecidas, Pablo les da una orden y era que oraran por ellos. O sea que las iglesias oraban por los apóstoles, porque ellos salían a conquistar, a llevar el evangelio, pero tenían que llevar una protección
Y la protección se basaba en la oración, en el clamor, en la intercesión que hacían estos pueblos, estas iglesias por ellos. Y comienza la palabra diciendo así. Si me pueden ayudar, gloria al Señor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Traos. Y se le mostró a Pablo una visión. Y yo quiero que al final de todo vamos a volver a este versículo, porque este versículo es clave. Amén. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Miren esta visión. Había un hombre que estaba clamando. ¿Qué estaba pasando en el pueblo de Macedonia, en Grecia? ¿Qué estaba pasando ahí? Era necesario que Pablo dejara de ir a Asia porque tenía una misión. Y esta misión era ir a Macedonia. Amén. Y dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde por el cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Traos, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Estas dos ciudades estaban a la orilla del mar Egeo. Gloria al Señor. Y de allí a Filipo. Y de ahí, desde la orilla a Filipo, habían 12 kilómetros. Presten atención. Que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río. Y esto es ahí, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo le decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad
y enseñaros costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Más rápido. Después de haber azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas y de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Gloria al Señor. Esa es una palabra hermosa. Yo creo que la mayoría conoce esta palabra. Pero hay algo hermoso y es la visión que tiene Pablo. La visión del hombre que se le aparece de pie y le pide que vaya a Macedonia a ayudarlos. Había un pueblo que necesitaba al Dios verdadero, conocer al Dios verdadero. Y es cuando Pablo dice: esto es de Dios. Vamos a interceder por este pueblo. Vamos a ver lo que Dios quiere con este pueblo. Sabes, tú y yo somos esos instrumentos que utiliza el Señor para cambiar vidas, para cambiar situaciones, estados. Y él sabía lo que él poseía. El poder de una palabra, el poder para accionar, tomar, conquistar, poseer y establecer una palabra en un ser humano. Eso mismo se lo enseñaron. En la presencia él aprendió que tenía que dejarse llevar por el Espíritu. En este tiempo nos dejamos llevar tantos por las emociones que por eso no fluyen las cosas. Por eso no se dan las cosas. Porque el Espíritu Santo no está en lo que hacemos. Porque todo lo hacemos por emoción. Y no clamamos a Dios para que cambie la situación. Para obtener. ¿Sabes? Nosotros tenemos el poder de arrebatarle las almas al enemigo. Nosotros somos el instrumento de Dios para arrebatar, para traer a las almas a la luz. Pablo sabía lo que era en las manos del Señor. Pablo sabía quién tenía de su parte. Y él le hace caso al Señor. Y se va a Macedonia. Llega de Asia Menor y llega a Grecia, a Nápoles, a Filipos. Y ahí con Lidia
funda la primera iglesia, cambió una familia, se encontró con un grupo de mujeres que adoraban, porque dice que ella, a pesar de que la manejaba y que era una empresaria, adoraba a Jehová. Adoraba, pero había algo en ella ahí que necesitaba romperse. Y era que su corazón estaba cerrado a pesar de todo. Había adoración, pero su corazón estaba cerrado. Por eso tú puedes adorar, pero tu corazón puede estar lejos del Señor. Y el Señor no necesita un corazón lejano, necesita un corazón que lo busque, que lo ame, que lo adore en espíritu y en verdad. Y dice el Señor que fue el momento justo de que Dios hiciera la obra en Lidia, que le cambiara el estado de su vida, que no solamente se quedara ahí en las aguas, como dice la palabra, en la orilla, con el agua hasta los tobillos. El Señor la quería llevar más adentro, que lo conociera más adentro. Y llegó en el momento justo. ¿Sabes? Cada uno de nosotros tenemos el momento exacto que permitimos que Dios entre a nuestra vida y haga algo diferente. Que haga algo y haga un cambio diferente en nuestra vida. Y llegó el Señor y cogió ese corazón y ¡pim!, lo cambió. Y fue cuando fue bautizada, no solamente a ella, fue su casa. El clamor y la intercesión del varón de Macedonia estaba ahí. Ayúdanos, ves y ayúdanos, nos vamos a perder. Eso era lo que quería decir la visión. Y el Señor fue conquistando, fue preparando un camino para hombres y mujeres que lo amaran, que lo buscaran, que dieran su vida por Él, que se atrevieran. Por eso yo te digo que tú no eres uno más, tú no eres del montón. Dios no te llamó para ser el rabo, te llamó para ser cabeza. Sabes, tú eres nación santa, pueblo elegido por el Señor. Algo quiero hacer con Dios con tu vida. Pero tú le tienes que decir, heme aquí. Y no de dientes para afuera, sino con un corazón que palpite por Él. Amén. Y Él vino y siguió. Y dice que ellas tenían una hora específica donde iban al río a orar. ¿Verdad? Pero pasaron los días y había una mujer con espíritu de adivinación que lo proclamaba. Es como si lo descubrieran. Él estaba incógnito en un grupo, pero ella lo sacó a la luz. Llegó a un pueblo que era pagano, donde adoraban a Zeus, a Apolo. Pero ella lo sacó a la luz y él le dio rabia y se voltea y despide al espíritu de adivinación. Claro, los que la contrataban, los que la tenían como esclava, no les gustaba o no les gustó lo que hizo Pablo. Por eso fue llevado a la cárcel, por eso fue azotado. Pero saben, estos hombres de Dios antiguos aceptaban por el evangelio cualquier cosa, cualquier padecimiento. Y nosotros en este evangelio light que llevamos, con cualquier cosa que nos ocurre, con cualquier cosa que nos tocan, nosotros huimos, nos desvanecemos, quedamos ahí, en el camino tirado. Pero estos hombres estaban tan apasionados que no les importó ser azotados. ¿Saben? El evangelio es poder de Dios. Ellos tenían el poder de hacer de lo imposible posible, porque tenían al invisible, al poderoso, aquel que podía romper todo, aquel que podía cambiar todos los estados. Qué tremendo es estos varones. Y dicen que aunque los metieron en lo más profundo, en la oscuridad, porque el carcelero cuando tembló
Dice que colocó luz. Imagínate, ellos estaban en oscuridad. En el cepo no había inodoro. En la más profunda no había nada. ¿Tú te imaginas las necesidades de uno con el otro? El padecimiento. Lo que sufrieron ellos estando no sé cuántos días, porque no lo dice la palabra, cuántas horas encerrados ahí. Pero gozosos de padecer por el evangelio. Gozosos porque tenían la confianza plena en un Dios que hace de lo posible posible. Porque Él es de posibilidades. Él no cambia su esencia, no deja de ser. Y sabes, lo más bonito de todo es que la oración y la adoración pudieron romper. Dios escucha la oración del justo. Del justo. Yo le decía a alguien en estos días, no hay necesidad de que yo diga que oro por tal persona, por tal persona, por tal persona, y que Dios hace el milagro y yo lo esté diciendo. No. A mí lo que me agrada es que mi Padre me escuchó. Es como cuando tú estás en el tribunal, tienes al juez, ¿verdad? Tienes al acusado, pero ahí está el abogado, ese que intercede por ti, que quita todos los decretos, porque sabe que puede llegar a ese Dios y cambiar la situación, tocar el corazón de Dios, a un Dios de misericordia y amor, un Dios de oportunidades, un Dios que si tú caes, Él te levanta, un Dios que si tú pecas, Él te sana, te perdona, que ve tu corazón contrito y humillado. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Por eso nuestras oraciones a veces no son efectivas. ¿Sabes por qué? Porque tenemos de lado a Dios. Tenemos de lado al Espíritu Santo de Dios. Por eso te pido en esta noche que tú cojas al Espíritu. Dile, Espíritu Santo, yo quiero ser tu amigo. Yo quiero que tú seas mi consejero. Yo quiero que tú llenes mis áreas que tienen falencia, que necesitan ser restauradas. Mira mis debilidades. Mira el de mi hermano. Intercedo por aquel que está caído, aquel que tiene un espíritu frágil, una voluntad, muy poca voluntad. Por eso Pablo se puso ahí, quieto en el suelo, a orarle al Señor. Y yo me imagino que la oración del Señor fue de exaltación. ¿Sabe? Porque cuando tú exaltas al Señor, cuando tú le dices lo grande y maravilloso que es Él, cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, el Señor hace cosas maravillosas. Él toma control de todas tus añadiduras. Lo que Él estaba padeciendo ahí fue cambiado, fue transformado, ¿sabes? El Señor se valió de un terremoto para hacer algo maravilloso, algo inverosímil, algo espectacular. Porque ¿sabes una cosa? No se les cayeron las paredes encima, solamente se abrieron las rejas, los candados se quitaron. Tú sabes, el milagro ese era para que todos ellos se convirtieran, para que vieran el poder. ¿Y quién era el que con ellos estaba? El poderoso de Israel, el fuerte en batalla. ¿Sabes? No hay reja, no hay muro que pueda detener al Señor y lo que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida. Por eso era una oración ferviente, una oración clara, una oración con un entendimiento claro, con la palabra. Y en medio de esa oración y esa adoración se movió el Señor. Y la bendición más grande es que trajo conversión.
trajo almas, se rescató unas almas. No solamente al carcelero, vuelve el Señor y juega y trae a una familia a los pies. Otra familia rescatada en Macedonia por una visión, por una oración, por una intercesión, por un clamor. Todo lo que hace que tú busques la presencia de Dios. No vengas aquí solamente por venir. Búscalo en espíritu y en verdad. Búscalo. ¿Sabe? Lo más lindo que tenemos es Él. Porque hay una vida eterna que solamente Él nos las puede regalar y dar. No hay nadie en esta tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, que nos pueda dar esa bendición más grande que una vida eterna con Él, adorándole. ¿Sabe? Todo lo que padecemos aquí, todo lo que nos sucede aquí, lo que está sucediendo en el mundo allá no va a ser. Eso va a ser diferente. Pero Dios te colocó a ti y me colocó a mí para ser parte de la solución de un mundo que está en caos. Un mundo que no va a retroceder para bien, sino que va a ir para mal. Un mundo donde la perdición está, donde el pecado ya es algo natural, donde todo lo vemos como algo natural. Y aún los cristianos, cuando el Señor no nos ha llamado a eso, porque va contra el Señor, va contra la naturaleza de Dios, va contra la voluntad de Dios, va contra el rol que Dios estableció en la tierra. Por eso tú y yo somos martillos que quebrantan. Por eso es que tú y yo podemos hacer las cosas. Jesucristo lo dijo: cosas más grandes de las que yo hacía, ustedes lo van a hacer. Pero si Jesucristo, siendo Dios, se nutría del Espíritu Santo y se apartaba para orar y buscar fuerza, ahora tú y yo, con nuestras fuerzas queremos hacer todo. Queremos comernos el mundo. Y el mundo es el que nos come a nosotros. Gloria al Señor. Entonces, una oración. Una oración. Cambia tu familia. Cambia tu hermano. Cambia tu ciudad. Cambia tu estado. Por eso yo le doy gracias al Señor. Porque podemos ir confiadamente al trono de la gracia. Porque podemos hablar con Él. Porque sabemos que Él nos va a escuchar y va a responder nuestra oración y nuestro clamor. Y más cuando el pueblo está unido. Entonces, yo los insto a que busquen al Señor.